Adverbios. Los adverbios son palabras que complementan a los verbos, a los adjetivos o incluso a otros adverbios y se utilizan para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, etcétera. Vamos viendo algunos tipos de adverbios. Por ejemplo, no tengo espacio para escribir. Este no es un adverbio de tipo negación, ¿cierto? Y viene a complementar ciertos verbos. En este caso, el no tengo espacio para escribir. Quizás encuentre ese papel. El quizás, ¿dónde está? En duda. Viene a complementar, ¿cierto? Y a determinar lugar o negación en el caso de el no tengo espacio para escribir y duda en quizás encuentro un papel. Aquí tengo mis útiles escolares. El aquí es un adverbio de lugar que complementa, ¿cierto? El resto de la oración. Vamos viendo y continuamos con la explicación de lo que son las inferencias a nivel global y a nivel local o parcial. ¿Por qué es importante manejar el concepto de inferencia? Primero que todo, y ya lo dijimos antes, el lograr realizar una inferencia es una habilidad cognitiva, es un procesamiento del pensamiento muy compleja. ¿Por qué? Porque requiere activar conocimientos previos del mundo, es decir, para que ustedes logren realizar una inferencia, ustedes tienen que tener ciertos conocimientos para utilizar de base. Y hay dos tipos de inferencia, la parcial o local y la global. La inferencia parcial es cuando se deduce o se infiere de una sección, párrafo o frase de un texto completo, es decir, vamos a realizar una inferencia solo de una parte del texto. Inferencia global es deducir o inferir en la totalidad del texto. Veamos un ejemplo con su respectiva solución. La no violencia actúa de forma misteriosa. Los actos de un hombre, desde el punto de vista de la no violencia, se resisten a todo análisis. Incluso sus acciones pueden tener el aspecto de la violencia cuando ese hombre es absolutamente pacífico en el más profundo sentido de la expresión. No puedo llevar más lejos mi razonamiento. El lenguaje es un pobre vehículo para la plena expresión del pensamiento. Para mí, la no violencia no es un mero principio filosófico, es la medida y el aliento que sostiene mi vida. Frecuentemente hierro, muchas veces inconscientemente. No es una cuestión de inteligencia, sino de corazón. Para orientarse en el buen sentido, se precisa estar atenta a Dios, extrema humildad, la negación de sí mismo y una permanente disposición al sacrificio personal. La práctica de la no violencia requiere un gran valor. Me doy cuenta con dolor de mis insuficiencias. Mahatma Gandhi, 1948. Veamos cuál es la pregunta en relación al texto que acabamos de leer. A partir de la lectura del segundo párrafo, se infiere que la dificultad que tiene el emisor para definir la no violencia se debe fundamentalmente a que se requieren grandes esfuerzos y sacrificios individuales, implica conceptos y exigencias profundamente personales, las palabras resultan insuficientes para expresar el pensamiento, este implica aspectos que involucran profundamente a la religiosidad o los actos de los hombres no siempre se pueden analizar lógicamente. Volvamos al texto, relean, ¿cierto?, lo que es el segundo párrafo, visualícenlo. Vamos otra vez a la pregunta. A partir de la lectura del segundo párrafo, se infiere que la dificultad que tiene el emisor para definir la no violencia se debe fundamentalmente a que vean otra vez las opciones, piensen en cuál es la correcta o cuál se acerca más a la posible respuesta. Si no logran reconocer la alternativa correcta, vayan eliminando, discriminando, ¿cierto?, las que son incorrectas. Hagan el proceso contrario.
Vamos a ver la solución. La habilidad que necesitábamos poner en ejercicio es el inferir localmente. La dificultad de este ejercicio, de este ejemplo, es de nivel medio, es decir, es un poco complejo, no mucho, pero tiene cierta dificultad. La opción C es la clave, es decir, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el emisor del texto manifiesta que el problema para definir la no violencia es que no existen palabras capaces de expresar su significado. Por lo tanto, no es posible concebir una definición sobre qué es la no violencia. Veamos las otras opciones. La opción A es incorrecta, puesto que no se requiere de grandes esfuerzos y sacrificios para definir la no violencia, sino para practicarla. La opción B también es incorrecta, que tenemos como incorrecta la A y la B. La B porque para determinar qué es la no violencia no es necesaria la exigencia personal. Esta se requiere para practicar la no violencia. La D no es clave, puesto que la dificultad que manifiesta el emisor para definir la no violencia no se relaciona con la religiosidad que ésta implica, sino con la falta de conceptos que puedan definirla. Y la E tampoco es clave, ya que se relaciona con la actitud de la vida de las personas y no con una